Buenas tardes y bienvenidos otra vez a Charlas con Juan, un espacio donde hablamos de seguridad física de los materiales radiactivos y todos los temas que rodean a, a este sector. Hoy vamos a hablar de algo que es clave en nuestro sector y es los roles y responsabilidades para la seguridad física. Es un tema que vemos todos los días y que todos los usuarios de material radioactivo viven todos los días. Y para eso tenemos un invitado fabuloso, un invitado muy especial para ustedes, quien es inspector de seguridad física nuclear de la Autoridad Regulatoria Nacional Argentina. Con ustedes, Sergio Menosi. Sergio, bienvenido a Charlas con Juan. Juan, qué alegría verte nuevamente. ¿Cómo estás? Finalmente, qué bueno que estés acá con nosotros. Finalmente, se nos dio. Sí. Ya estábamos bastante tiempo tratando de charlar sobre este tema y yo sé que no habíamos podido, pero qué alegría tenerte otra vez. Bueno, igualmente, y agradezco a ustedes por la invitación y la paciencia que me tuvieron, porque es verdad que veníamos hablando unos meses atrás o un tiempo más, y bueno, llegó el momento, ¿no es cierto? Así es. Bueno, así es. Para que nuestra audiencia, pues los que no te conocen, que son muy pocos, sepan un poquito de ti. ¿Por qué no nos cuentas quién eres, Bien. De dónde vienes, dónde naciste, y sobre todo cómo llegaste a donde estás, cómo llegaste a esto en esa historia pues, de vida? Vos ayudame si me voy por otro tema, ¿eh? Vos ayudame a seguir ese perfil. Bueno, a ver, como vos muy bien me presentaste, mi nombre es Sergio Menosi, soy ingeniero en seguridad ambiental. Antes de la ingeniería, hice una licenciatura sobre higiene y seguridad de los trabajadores. Y hago hincapié en esto porque cuando hice el secundario en la escuela técnica, hace años atrás, hace bastante tiempo atrás, vi una materia que fue el tema de seguridad convencional, seguridad industrial. Y realmente me encantó esa materia. Lo que pasa es que cuando terminé el secundario, como aquí llamamos en Argentina, esa materia era un estudio de posgrado, no era un estudio de universitario. Entonces hice 3-4 años en ingeniería mecánica y cuando un colega del trabajo me dijo, Sergio, mirá que la carrera que a vos te gusta, que es la de higiene, seguridad y medio ambiente, ya es una carrera universitaria. Así que pasé las equivalencias y realmente terminé esas dos carreras, la licenciatura y la de ingeniero. ¿Sí? Pero la de seguridad era seguridad típica industrial normal. Exactamente, Juan, es la que llamamos seguridad convencional, seguridad industrial, que es lo que es el cuidado de los trabajadores. Exactamente. Y después tuve con lo que es la ingeniería en el tema de medio ambiente. También es muy interesante, ¿no? Con el tema del cuidado del medio ambiente, la gestión ambiental. ¿En estas escogencias tuviste alguna inspiración de tu papá o no? Bueno, a mi papá, me acuerdo que, él ya estaba trabajando, él, si no me equivoco, ya está jubilado, pero él trabajó más de 60 años en la parte de protección radiológica. Y él fue en que en su momento, cuando terminé la secundaria, que habrán sido mis 19 años, tenía pelo largo, me dijo, Sergio, mira, ¿te gustaría trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica? Sí, y ahí comencé a mis 19 años, empecé a trabajar en la parte informática, en la Comisión de Energía Atómica. ¿Qué clase de informática? ¿Soporte informático? No, informática primero era lo que es carga de datos. Y luego sí fui a la parte técnica, que, como se sabe en general, la informática cambia día a día, ¿no? Pero yo he trabajado con otros servidores en la parte técnica, en la parte de programación, en la parte de software.
Entonces, bueno, que hoy en día, nada, yo me acuerdo que estaba el Windows 3.1, bueno, otro tipo de máquinas, así que Sí, disquete de 5 un cuarto, de sí, 3,5, no había discos rígidos en las máquinas, pero bueno, sí, no sí, quiero sí, hablar sí, de tanto acuerdo. de mis arrugas, pero bueno, y bueno, estuve, mira, yo creo que entré a trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 94. Ok, Bueno, luego, como sabés, se creó desprendiéndose de la Comisión de Energía Atómica. Yo trabajaba en la gerencia de licenciamiento. sí, Se desprendió un grupo de trabajo donde, a través de la ley nuclear, se llamó Autoridad Regulatoria Nuclear. Y ahí comencé a trabajar en el organismo regulador y en el año 97 pasé al sector de protección física. pero Hasta la fecha. cómo fue ese paso de la parte de tema informática a la otra Bien. parte? Cómo fue Bien, eso? bueno, a ver, yo ya tenía unos años trabajando en la Comisión de Energía Atómica y recién se había creado el organismo regulador. Y bueno, Sí, como te darás cuenta en estos minutos de la charla de hoy, soy de hablar mucho. Entonces conocí mucha gente y empecé a interactuar con gente y empecé a ver temas técnicos de ok, la parte regulatoria, del tema nuclear. sí. Y ¿Y te gustó? exactamente, yo quería salir un poco de la parte informática. No lo desprecio porque es un tema muy interesante, más que nada, y hago un paréntesis, ahora la security está con el tema de ciberseguridad y De muchos Cyber temas más Security, claro. asociados con la informática. Eh, yo recuerdo que, bueno, hablando con los temas, con las personas, me encantó mucho el tema de security. Y bueno, hablé con Carlos Rodríguez, que era el jefe en su momento, fue mi jefe en su momento. Sí, Carlos, una excelente persona. Bueno, ahí empecé a ver el tema. En el año 2000, si no me equivoco, hice el curso básico en los Estados Unidos, que dan en Albuquerque. Y sí, bueno, de ahí para está bien. adelante, capacitación y mucho aprendizaje en el campo, en las inspecciones. Así que eso Claro. fue 97 y seguí hasta la fecha, hoy en día, y ya llevo más de 22 años, un poco más, y a mí la verdad que siento como, a ver, mucha gente cuando uno da charlas, ¿no? O cursos o reuniones técnicas, como expreso el tema, me dicen mucho que se nota que soy un apasionado por lo que es la protección física, por la seguridad física o el paraguas de la security. Y la verdad que sí, no voy a mentir, debo decir que me gusta mucho, Sí. me gusta ese ambiente de la security. Así que ¿Y bueno, te gusta más el campo o te gusta más el escritorio? mira, es un complemento, es un balance. Ok, Sé que en el campo, Juan, te soy sincero, se aprende mucho. Se aprende mucho de claro, lo que uno ve en el escritorio. El escritorio sirve también, ¿sí? Para formar, para leer, para tener en cuenta, para hacer algunos cálculos, pero el campo de caminar y de ver y de sentir, tocar, es importante. También es un cimiento importante donde pisar. A mí me encanta. Yo empecé haciendo muchas inspecciones, aprendiendo de los grandes maestros que tuve al lado, y bueno, después es como que, nada, fui solo, y ahora es como que me toca, hace ya unos años, capacitar a semilleros en el tema security. Antes de que hablemos del tema de los roles, Sí, eh, cuando ya sales del tema de informática y te metes en los temas técnicos, ¿en qué momento empiezas a ver el tema de seguridad física? Porque en esa época, pues sí. el énfasis era mucho más safety, ¿no? Entonces, cuéntanos esa historia. Sí, mira, perfecto. Juan, siempre me das el pie para hablar. Mirá, yo recuerdo cuando estaba en informática y empecé a estar un porcentaje hasta que fui al 100% al sector protección física, security, de su momento sí, de la RN. Sí, Me acuerdo que habíamos, en conjunto con un convenio que se había hecho con la Universidad de Ingeniería aquí en Buenos Aires, un software, ¿sí? Que se manejaba en su plataforma para analizar, ¿sí? Lo que es la vulnerabilidad de las instalaciones. Yo ok, me acuerdo que también fui parte de eso con las personas que en ese momento formábamos el grupo, porque teníamos que levantar datos de las instalaciones, ¿sí? Y la gente de ingeniería y matemática o física matemática de la facultad eran los que con el expertise nuestro durante los, los datos que recaudábamos en las inspecciones, ellos los volcaban a la parte física matemática para hacer probabilidades. ok, Entonces, eso fue muy bueno porque ahí es cuando estuve interactuando la interfase en su momento de la informática, que conocía y manejaba muy bien, a mi parecer,
cómo manejar una computadora, cómo manejar ciertos sistemas o software. O sea, tú programaste el software de vulnerabilidad. Estuve colaborando, exactamente, porque después la gente de física y matemática de la Facultad de Ingeniería, ellos nos ayudaban a todo lo que le contábamos como inspectores, ellos volcarlo en la parte informática. Pero fue la verdad que fue un aprendizaje muy bueno, porque después nos ayudó a interactuar con esos dos sistemas, la parte informática, la parte security, y nos ayudó en muchas formas de poder evaluar las vulnerabilidades de las instalaciones que nosotros controlábamos como organismo regulador. Así que, mira, me hiciste acordar, Juan, es un tema importante porque yo empecé, bueno, en informática al 100% y de a poquito los porcentajes me fueron llevando a la security hasta que en ese momento ya estoy en el 100%. Pero exactamente, ahí fue cuando... Ese tema de empezar a trabajar en un software para establecer vulnerabilidades es un tema de seguridad apasionante. Sí, sí, porque aparte yo aprendí mucho cuando estuve, como te contaba, creo que fueron 3 semanas en los Estados Unidos también, que ellos tienen un software a nivel nacional propio, de también, ¿no? De cómo analizar, bueno, fue cambiando, hoy en día ya estamos en el 2022, y hoy en día antes era, me acuerdo que cuando hice el curso en el año 2000, era papel y lápiz, y ahora es todo con tablet. Yo tuve la oportunidad de ir hace unos años atrás a colaborar con algunos índices de ese curso internacional, y cuando vi cómo se avanzó, dije, wow, yo me quedé en el lápiz y papel, y hoy en día los alumnos ya juegan con animaciones de 3D, ¿no? Para ver las instalaciones y la vulnerabilidad. Son twins digitales. Probabilísticos, sí. Sí. Pero bueno, me dejó una buena enseñanza y bueno, ahora tengo la banderita de security. Pero entonces empiezas en el tema, digamos, de seguridad. Exactamente, sí. Y vos fíjate que casi siempre mi vida estuvo en el tema de la seguridad, porque yo también comencé estudiando la parte de seguridad industrial. Y ahora estoy en la parte de seguridad física o protección física. Es como que algo en mí habla con el tema de la seguridad. Pero en eso creo que tienes esta anécdota tan interesante, Sí. que es cuando empiezas en el tema de seguridad física, que te toca ser parte de este equipo que va al campo, a los hospitales, a los sitios, a introducir el tema de seguridad física en los usuarios, ¿no? ¿Cómo fue eso? Totalmente, Juan, exactamente. Mira, te voy a contar una experiencia. También tengo que aclararles que cuando me recibí en la Universidad de Ingeniería, rápidamente, que fue un consejo que me dieron mis propios compañeros del organismo regulador, hice el posgrado en protección radiológica y seguridad nuclear que dicta a nivel internacional el OIEA, el Organismo de Energía Atómica, la Facultad de Ingeniería y la Autoridad Regulatoria. Es un organismo a nivel internacional que se da todos los años, hace mucho tiempo, y participé como alumno. Ajá. Y fue increíble, y ahí aprendí muchísimo también a poder ver, ¿sí? Porque estuve estudiando en ese posgrado, la gran cantidad de aplicaciones que tienen las fuentes, el material radiactivo, en la parte médica, en la parte industrial, en la parte de investigación, que no lo podía creer, porque uno, al no conocer en profundidad esos temas, nada, pero día a día, y ese año de posgrado, en el Centro Atómico de Ezeiza, un posgrado excelente, la verdad que me abrió un montón más el campo visual, el abanico y la práctica, de que no pensé que las radiaciones estaban en tantos campos de aplicación. Entonces eso fue un ítem también muy grande en mi vida profesional, dentro de la parte regulatoria o nuclear. Y es lo que, bueno, vos me consultabas recién, la autoridad regulatoria, si mal no recuerdo, en el 2007, ¿sí? ¿Qué hizo? No construyó, ¿no? Sino que realizó, ¿sí? Una normativa, ¿sí? Nosotros ya desde el año 2001, en la Argentina o en la autoridad regulatoria, tenemos dos normativas en lo que tiene que ver con security, ¿sí? Una normativa que es la 10.13.1, la llamamos nosotros, que se puede bajar de la página de la autoridad regulatoria, que habla sobre materiales nucleares e instalaciones nucleares, ¿está bien? Y la otra normativa, esa fue en el 2001, y en el 2007, ¿sí? Se hizo la normativa para fuentes selladas, o sea, la seguridad física de fuentes selladas. Sí. Y como experiencia, y es muy lindo contarlo, porque me gusta mucho, fui parte, con el grupo de trabajo en ese momento de protección física del ARN, fui parte de la confección, ¿sí? Estuvimos en la elaboración de esa normativa para la seguridad física de fuentes selladas,
que fue por experiencia vivida en nuestras experiencias en el sector, también ayudado por organismos internacionales como el Organismo de Energía Atómica, con otros documentos técnicos muy importantes que, entre todo ello, hicimos la normativa de seguridad física de fuentes. Bueno, perfecto la normativa. Bueno, habría que aplicarla en la realidad y empezamos a aplicarla en las instalaciones médicas, como bien vos dijiste. Instalaciones médicas que hoy en día tienen la práctica de cobaltoterapia, ¿sí? Sí. Bueno, hemos ido en conjunto con la gente de protección radiológica, que ya estaban interactuando, porque como todos sabemos, la protección radiológica tiene muchísimo más de antigüedad en nuestra historia, y la security no tanta, pero también empezó a aparecer en su momento. Y yo recuerdo la anécdota de ir acompañados con los inspectores de safety o de seguridad radiológica, presión radiológica, y bueno, hemos tenido reuniones en los hospitales, en los centros médicos, con los físicos médicos, profesionales de la salud, y cuando le queríamos decir que ellos sería conveniente, que conozcan la normativa y el por qué, ¿sí? Y que deberían tener un sistema de seguridad física, ellos nos hablaban rápidamente y nos contestaban de la dosis, de la parte safety, de que tenían dosimetría diaria. Y le dijimos, sí, está perfecto, esto va de la mano, no va a ir en contra de ninguna otra normativa, pero nosotros venimos a contarles otra cosa, a decirles que tienen que tener esto implementado y el por qué. Costó, pero bueno, la verdad que salió todo muy Y bien. no te Después de un preguntaban, no te preguntaban por el tema de la amenaza, te decía, pero es que ¿cómo así? ¿Por qué? O sea, me imagino que eso era sí, una sí, sí. conversación de siempre, Sí, ¿cierto? sí, sí, hubo muchas preguntas, por eso hemos tenido que ir a más de una visita o reunión para concientizarlos, ¿no? Que es un trabajo muy Claro. importante de nuestra tarea como inspectores y como organismos reguladores a nivel nacional en el país. Y tuvimos que ir más de una oportunidad, tuvimos que interactuar muchos con ellos, hasta con los directivos, porque había cambiado un poco eso. Ellos tenían que sumar a su práctica profesional, además de la atención al paciente y cumplir con las normativas de protección radiológica o safety, tenía que entender el porqué de la seguridad física, el Claro. porqué del cuidado de esa fuente radiactiva, de esa fuente sellada, que ellos decían, pero está dentro de un cabezal, está dentro de un blindaje de plomo, está Sí, sí, dentro de sí. un búnker, exactamente perfecto, decíamos, pero un pasito más. Así que Es que, sí, preguntas hubo sí, un montón. es que esa historia es muy linda porque el tema que hablamos, vamos a hablar hoy, que estamos hablando hoy del Sí, tema de roles y responsabilidades, pues no es fácil abordar con usuarios roles y responsabilidades de un régimen si no está claro por qué lo están haciendo, ¿cierto? Entonces, esa historia es muy linda porque tú llegas a introducir este tema y en este programa hemos hablado muchas veces de esos retos de sí, llegar con un tema de seguridad física y cómo hay que hacer las interrelaciones de safety y security para poder tener esa colaboración de sí. los usuarios. Y eso me imagino que no fue fácil. Sí, y mira, Juan, exactamente, te agrego, porque los mismos físicos médicos o los profesionales de la salud no podían verlo de la manera de decir, pero ¿cómo va a entrar un grupo comando? ¿Cómo va a entrar una persona adentro de este lugar? Bueno, entonces le explicábamos a ver, a mí me gusta mucho hablar de experiencias vividas, de haber participado en ciertas experiencias, como llamamos a nivel internacional, ¿no? De contar cuando existe un accidente o que son llamadas lecciones aprendidas, que Claro, son esos aprendizajes que te deja para que los propios colegas vean que si surge un tema nuevo, que tiene un porqué, porque hubo o se ocasionó un problema. Y bueno, nosotros me acuerdo que le contábamos un ejemplo, no voy a entrar en detalles, el inconveniente que hubo en Brasil cuando cuando pasó en una instalación médica en la localidad de Goiânia, que bueno, llamémoslo, se robaron o entraron unas personas por faltar algunos sistemas de seguridad, entraron y, pudieron o robaron una fuente reactiva, eso es un tema importante y le contábamos eso, y también yo recuerdo que habíamos estado en contacto, mirá vos, acá en Argentina, con las empresas o las personas que hacían en las instalaciones médicas, que hacían el retiro, ¿sí?, de las fuentes selladas de cobalto o el trasvase de ese tipo de fuentes.
¿Por qué las entrevistamos y tuvimos una reunión con ellos? Porque ellos eran los expertise y ellos nos podían decir muy bien en qué tiempo y qué herramientas utilizaban para trasvasar una fuente o poder sacar una fuente dentro del cabezal del equipo de cuadroterapia. Y cuando ellos nos decían en qué consistía la práctica y el tiempo que ellos tardaban en poder quitar una fuente reactiva de un blindaje o de un cabezal de colterapia, abríamos más grandes los ojos, Juan. Porque, claro, porque ¿qué Claro. pasa, Juan? La Argentina es hermosa, es muy Sí. grande y tiene instalaciones médicas en diferentes partes del país. Ajá. Algunas instalaciones médicas que quizás en la semana solamente la práctica médica o irradiaban a los pacientes con algún tipo de enfermedades en lo que es cubatoterapia, quizás 2 veces por semana, no toda la semana. Entonces, cuando no había ese tipo de práctica en esa instalación médica, se cerraba la instalación médica y se abría luego de tantos días en la semana. Entonces, esta instalación médica quedaba cerrada con llave. Y a los Claro. 5 días iba el titular, el director, abría nuevamente la instalación médica e irradiaba, de acuerdo a los turnos que estaban dados con tiempo, a los pacientes por un tipo de enfermedad. Parece lo que nosotros daríamos los ojos cuando estas personas o estas empresas en la Argentina nos contaban las herramientas y el tiempo que ellos tardaban, que era muy poco tiempo, decíamos, ¿y qué pasa con las instalaciones médicas donde estaban quizás 4 días cerradas porque no había actividad? Mm. Bueno, tuvimos que acercarnos a lugares que comúnmente se daban en provincias más lejanas de lo que es el centro de Buenos Aires, Capital Federal, o el conurbano de Buenos Aires, que es una provincia muy grande, con mucha actividad, pero quizás había provincias más alejadas donde quizás no había ni tránsito cerca de ese lugar. Entonces, era una instalación donde, wow, ojo, no digo un Goiânia, pero era una instalación donde había que tener cierta importancia en lo que es la parte de seguridad física. Entonces, bueno, Sí. nada, de eso ahora que me acuerdo, eso fue muy importante y fue muy importante entrevistar a las empresas que se dedican a hacer ese tipo de práctica, el trasvase o el retiro de esas fuentes. Y esas personas son las que tienen esa expertise y nos abrieron muchísimo los ojos. Y eso nos ayudó a también explicarles a los profesionales médicos o de la medicina nuclear el por qué era el que tenían que ellos o los directivos de la instalación concientizarlos para poder implementar esas medidas. Perdón si me fui por las ramas, pero bueno. No, 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 es que me parece fabuloso la historia porque es común, la vivimos en todos los países Sí, pero es una experiencia increíble porque tú la viviste desde cero, ¿no? Y exactamente. todos Fue esos muy, una experiencia retos, muy linda. es una experiencia muy linda Sí, y tú has visto cómo ha avanzado, ¿no? Has visto los logros que han tenido, has visto cómo, lo más sí, importante de sí, todo, sí, 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 sí. cómo este trabajo de ustedes ha creado una cultura de seguridad. ¿Cierto? Exactamente, sí. Que es clave. Pero bueno, volvemos, creo que es un abrebocas para empezar a entender. Cuéntanos, ¿quién es el responsable por determinar las responsabilidades para la seguridad física? Bueno, mira, el tema de cuando vos decís la responsabilidad, yo recuerdo, bueno, un documento del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el documento que habla sobre el régimen de seguridad física nuclear. Ujú. Corregime, por favor, si es que es el NSS 20, Sí, exactamente. sí, Bueno, y ese documento, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? No perdamos el objetivo de vista, que el objetivo del régimen de la seguridad física nuclear es de un Estado, ¿cuál es? Es proteger, eso no nos olvidemos nunca, a las personas, a los bienes, la sociedad y el medio ambiente. ¿Perfecto? Proteger, cuando decimos proteger, ¿contra qué? ¿Sí? ¿De qué lo debemos proteger? Bueno, contra las consecuencias, ¿sí?, perjudiciales de un suceso relacionado con la seguridad física nuclear. Eso es importante, que es para comenzar a hablar un poco sobre este régimen de seguridad claro. física nuclear. ¿Cuál es el objetivo? Ujú. No perder ese objetivo. El por qué necesitamos llevar a la gente o a los profesionales en ese tipo de operaciones en ese régimen de seguridad física nuclear. Sí, Y con lo que pasa lo que es hablamos tenemos que proteger, ¿no? Se habla muy importante de los sucesos, ¿sí?, que son relacionados con esta seguridad física nuclear.
Y cuando hablamos de Ujú. sucesos, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de sucesos, ¿sí? Relacionados nuevamente con la seguridad física nuclear, que es, uno puede ser, es el sabotaje, y el otro Sí. es la retirada no autorizada de ese tipo de material, ¿sí? Ujú. Y esto es muy importante para el diseño de estos regímenes, ¿sí? Que es Sí. el diseño de los regímenes sí, es a nivel nacional, y otro son los planes de seguridad que debemos implementar, que son las responsabilidades de las instalaciones, ¿sí? O sea que el Estado tiene una responsabilidad primaria, digamos, inicial, y después Sí. las áreas competentes designadas por el Estado, me imagino. Exactamente, exactamente. Cuando hablamos de responsabilidades, este documento, que es el NSS 20 del Organismo Internacional de Energía Atómica, habla de, no vamos a hablar en detalle ahora porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero habla de 12 elementos fundamentales, ¿sí? Esenciales, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurar que sea eficiente, que sea eficaz y apropiado, ¿no? Sí. Que es donde se definen, perdón, las responsabilidades frente a la seguridad física. ¿Está bien? Eso Sí. es lo que habla. Pero como vos bien decís, uno de esos dos elementos habla, y si no mal lo recuerdo, es el elemento, exactamente, el número uno, es el que habla de la responsabilidad del Estado, ¿sí? El Estado tiene la responsabilidad de que de alcanzar ese objetivo, ¿sí? Estableciendo esa seguridad, aplicándola, manteniéndola, para que tiene que tener una constancia, y respaldando a ese régimen de seguridad física nuclear. ¿Sí? O sea que el Para, Estado, o sea que el sí, Estado es el que define quién es el responsable primario de la seguridad, ¿correcto? sí, exactamente. Es responsabilidad del Estado. Y el Estado, bueno, delega esas funciones. Cuando hablamos de las responsabilidades, puntualmente se abre un poco más el abanico, y ahí tenemos en esas responsabilidades, cuando hablamos del Estado, lo está representando en los organismos o el organismo regulador, todo va a depender de cada país, cómo lo tiene diagramado, en Sí, las autoridades competentes, ¿sí? claro. Relacionadas con el control, ejemplo de control fronterizo. También es importante involucrarlos en esa responsabilidad. Como también las competencias de las autoridades para cumplir con esa ley, ¿no? Para cumplir con ese fundamento que es las responsabilidades que le da el Estado a nivel nacional. Que en ese caso puede ser la parte de leyes legales, la parte de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, todos tenemos un granito de responsabilidad. No cae ese grano de Sí. arena en un solo organismo. Es Pero sí hay una... pero sí hay una responsabilidad primaria que Sí, típicamente recae en el titular autorizado, ¿correcto? perfectamente, Juan, exactamente, en el titular de la licencia, ¿sí? Que esa licencia es otorgada, es brindada por el organismo regulador. Exactamente, el operador, o nosotros también le llamamos el usuario de ese que opera con ese material, tiene la responsabilidad, ¿sí? De operarla en forma debida, de mantener ese régimen, y también no olvidarse, como nosotros llamamos, del ciclo, ¿no? Desde la cuna a la tumba, ¿no? De la responsabilidad de gestionar ese material. Y no olvidarse de eso. Terminé la práctica, no me sirve como fuente reactiva, la dejo a un costado. No, gestionar todo ese ciclo de esa área también es responsabilidad del operador. Exactamente, sí. Y es que ese punto creo que es clave porque hay muchos, pues hay muchos desde luego titulares autorizados o titulares de licencia que sí tienen, sí son muy conscientes de esa responsabilidad, pero hay otros que Sí. no. Hay otros que piensan que su licencia y tienen solamente seguridad radiológica y esto es mi responsabilidad y lo otro Sí, lo por eso es muy ignoro. importante también, quizás es muy bueno tenerlo en cuenta, que el organismo regulador, en este caso en la Argentina, la autoridad regulatoria, Sí, tiene que también tener un régimen de sanciones, ¿sí? claro. Una espalda, ¿sí? Además de la ley nuclear, en el caso nuestro de Argentina, una espalda muy importante para poder sancionar a esa instalación, a ese usuario, a ese operador, y concientizarlos de que esto no es caramelos, ¿está bien? Mm. Porque es algo que tenemos que cuidarlo mucho por el tema de lo que son las radiaciones cuando están fuera de un control regulatorio, ¿no? Entonces, concientizarlo, que se lo concientiza desde el comienzo de todo esto,
y luego se le da la licencia, pero es muy importante, exactamente, sí. Entonces, en esa línea, el Estado tiene una responsabilidad inicial, después el Estado tiene la responsabilidad de definir quién es Sí, el responsable primario, que entonces típicamente es el titular de la licencia, ¿cierto? exactamente, sí. Y en ese momento se definen también, estos regímenes definen también las responsabilidades de las personas, digamos, que están autorizadas, y hay unos perfiles, unos roles dentro de la organización. Sí. ¿Cuáles son los roles básicos que se definen dentro de una instalación? Perfecto, Juan. Mira, sí, hay responsabilidades específicas, ¿está bien? Que Okay. recae y es cuando el organismo regulador de cada país le da la licencia, ¿sí? Y es llamado titular autorizado, ¿sí? Okay. Ese titular autorizado tiene que tener roles, ¿sí? Y compromisos y responsabilidades. Uno de las tantas responsabilidades o compromisos o roles es que ese titular autorizado debe destinar, ¿sí? Los recursos necesarios ¿para qué? Para establecer y mantener un sistema de seguridad física en su instalación. Ese es uno de los puntos que Okay. recae en el titular autorizado, en el titular de la licencia. Uh-huh. Otro punto importante, hay muchos, ¿no? Voy a citar algunos, es el designar, ¿sí? Al responsable de la seguridad física, ¿sí? Que haya un Que puede ser el responsable. oficial de protección radiológica o puede ser otra persona. Mira, a ver, te cuento. Hoy en día, te cuento, puede ser la misma persona. Lo que sí sería conveniente que esa persona, que ese titular, ¿sí? De la licencia designe como responsable de la seguridad física, tenga nociones, Juan. Nos ha Claro. pasado, hago un paréntesis entre experiencia, pues hemos ido con esta campaña o este comienzo en las instalaciones médicas, y cuando nos nombraban, y no puedes desmerecer la tarea, por favor, de nadie, nos decían, sí, 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 vamos a nombrar a tal persona. Sí, ¿y cuál es el rol de esa persona en la instalación? Ah, es el electricista. ¿Y por qué sabe lo de los sensores? ¿Sabe? Juan, sí, sí. Sabe desactivar la Claro. alarma. Y decíamos, bueno, mira, sería conveniente, porque hablábamos con ese electricista, y le decíamos, ¿vos Uh-huh. sabés qué estás cuidando? ¿Qué estás protegiendo? No, yo sé activar y desactivar la alarma, porque era el encargado de activar o desactivar el sistema de seguridad física de instalación. Bueno, nada, lo cuento como experiencia. Le hemos hablado con el titular de la licencia y decimos, no, sería conveniente de que la persona tenga nociones básicas, el ABC, de lo que es la protección radiológica. Para Que que... ahí que ahí me imagino que hay un tema difícil que es la determinación de esa competencia, Sí, sí, ¿cierto? sí, De la sí, sí, sí. competencia de ese designado, ¿no? Porque también está el responsable de la protección radiológica, que dice, no, no me carguen de trabajo, no me den ahora la Claro, responsabilidad de la seguridad física. Bueno, a ver, se puede capacitar a una persona, Juan, eso claro. no hay que tenerle miedo a nada, y bueno, se puede concientizar también a esa persona y decirle, bueno, mira, vos tenés que cuidar esto, de esta manera y el por qué. Y nos acercábamos a la instalación, hablábamos, y era una responsabilidad de ellos internamente y puntualmente, como te decía recién, del titular que se le dio la licencia, ¿sí? Otro tema importante es también, dentro de la instalación médica, es algo también, es el tema de fomentar la cultura de la seguridad. Eso es Que, importante, sí. que Es creo muy, que muy ahí va importante. donde, ayer lo que hablaba hace un momento, que me Sí. parece crucial, que ese responsable que está en la organización, que tiene también esa responsabilidad de fomentar la cultura, pues uno no puede fomentar cultura si uno no cree en lo que lo está haciendo, Y esto, ¿cierto? Juan, Entonces, no se hace de un día para otro. no Esto se hace de un es día para otro. un Necesitas trabajo de educarte en la paciencia. amenaza, educarte Sí, en el control de riesgo, educarte en eso, porque el sí. electricista pues no está creyendo en esto, ¿no? Sí, sí. Y mira, y hablando recién de lo de del electricista y de ese responsable de la seguridad física que fue designado por el titular de la licencia, también Sí, tiene que tener su rol o su importancia, ¿no? Porque el responsable de esa seguridad física, de instalación médica, también tiene que diseñar, ¿sí? E implementar el sistema de seguridad física. claro. También cae la responsabilidad de él en mantenerlo, en que funcione correctamente, que funcione para qué, ¿no es cierto? No solamente que lo apague y lo prenda y nada más, que tenga un sentido, ¿sí? Nuevamente, también ese responsable de la seguridad física debería o debe fomentar la cultura de la seguridad a sus trabajadores, a las personas que trabajan ahí, dándole charlas, diciéndole el por qué hay que tener ese cuidado o hay que tener ese resguardo de que cualquier persona no autorizada tenga acceso, ¿está bien? Y velar por el entrenamiento, por las capacitaciones, ¿sí?
y no solamente dar una charla y listo, no. Esto es, como te digo, reentrenamiento, capacitación, un plan de capacitación anual para que es un trabajo de todos, ¿está bien? Sí, sus roles y responsabilidades con sus funciones bien determinadas, pero es un trabajo de todos y una ayuda de todo el plantel. Como así también el operador que opera ese equipo de corbatoterapia, ¿también? Tiene que ser Sí. partícipe de todos esos roles y funciones para colaborar y ayudar con ese plan de seguridad física. ¿Se entendió, Juan? No, está clarísimo. Te iba a preguntar, una de las primeras responsabilidades que mencionaste, que es el de destinar los recursos, que eso es un tema crucial, ¿cierto? Destinar los recursos necesarios para establecer, digamos, Sí, este sistema. totalmente, sí. Eso me Recursos parece crítico para económicos, sí. económicos Recursos y también económicos y personas, o sea, y porque también tiene que personas, exacto. atenderlos. Exactamente, sí. Y eso me imagino que también de incluir la educación, la capacitación, que los recursos Sí, no es solamente que compre un sistema de alarma y que ponga una persona, pero también es sí. esa disponibilidad de recursos y de tiempo de que le da a la persona para ir a capacitarse, tomar estos cursos y entender qué es lo que está Familiarizarse. haciendo, Exactamente, ¿cierto? familiar. Y también en la parte técnica, nosotros también a veces le hablamos con los operadores y les recomendamos, ¿sí? Por nuestra experiencia en el sector, que cuando ellos diseñan un sistema de seguridad física, y volvamos al ejemplo de una instalación médica, también tengan en cuenta, como vos decís, los recursos, ¿sí? De las personas, recursos humanas, que son las que van a estar llevando a cabo que funcione ese sistema, porque si hay una persona, se puede tomar vacaciones esa persona o enfermarse, tiene que haber un titular y un suplente, es importante concientizarlos dentro de lo que es la cultura de seguridad con el tipo de información que va a manejar esa persona, ¿sí? Por el tema de, bueno, no es un tema de hoy, el tema de hasta cuánto yo le doy cierta administración del sistema a ciertas personas, ¿está bien? Por los accesos que tiene. Después es importante también no sobredimensionar el sistema de seguridad física, porque va aparejado también con que a veces sobredimensionarlo me va a jugar en contra quizás a la práctica del profesional médico cuando tenga que aplicar la práctica médica al paciente. Yo no voy a poner un sistema sobredimensionado con todo un sistema de un sarcófago de seguridad física y que está entorpeciendo, ¿sí?, a la protección radiológica. Y también el tema económico de comprar equipamientos, también tenerlo en cuenta por si en algún momento deja de funcionar por algo electrónico o tecnológico, que rápidamente o fácilmente se pueda poder comprar ese elemento, porque a veces pasa que son en mercados quizás a nivel internacional, que bueno, comprarlo nuevamente es costoso o también lleva tiempo, ¿sí? Claro, es la parte del enfoque graduado. Entonces, Perfecto. uno de los puntos que creo que mencionas que creo que tienes un punto muy importante es que en estos roles que se definen, ¿no?, el titular autorizado, después el responsable de la seguridad física, yo creo que que es el titular autorizado, que a veces es el representante legal, Sí, también, o sea, su rol es crítico también. Yo creo que muchas veces vemos que ese rol se aísla y dice, no, el de seguridad física que se entrene, que se capacite, pero el representante legal se queda, sí. yo no necesito eso, eso es por allá. Y entonces, ¿qué piensas de esa necesidad de involucrar el mismo titular autorizado dentro de este proceso? Mira, Juan, yo creo que hay que hacer una columna vertebral en forma vertical, ¿no? Y tiene que involucrarse todos. Y es más, Claro, el mismo personal, el mismo trabajador, ¿no? Si ellos ven que el grupo jerárquico de la planta, de la instalación, se involucra, eso da una tranquilidad para todos y da una transparencia para todos. Porque no por tener otros tipos de direcciones, directivas o interfaces con la instalación, no pueden no estar ahí, no pueden no conocer. Entonces eso hace una transparencia a todo el plantel de que, mira, al lado de mi silla, cuando estamos siendo capacitados por ese titular o por el responsable de seguridad física, está el director. Mira, está la claro. persona de... Es importantísimo eso, que ellos también bajen a la línea y eso, a ver, por experiencia propia y contando con otros colegas, eso es muy importante, el empujar juntos, ¿no? Y estar presente, sí. Sí, porque ahí, si no participan todos,
la creación de cultura no funciona. No se No, termina al entonces 100%. esto es para nosotros, pero no es para ustedes, significa que no es tan importante. Sí, 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 sí. Hay que hacerlos partícipes y hay que involucrar a todo el plantel. De acuerdo. Sí. Eh, pues nos podríamos quedar hablando Uf, 6 horas de sí. este tema, Perdón, Sergio, perdón, pero es verdad. pero estamos como llegando al final de la charla. Eh, y quería preguntarte tu experiencia. Hay una pregunta que hacemos generalmente, que hago yo generalmente a mis invitados, y es sobre el tema de la amenaza. ¿Tú crees, después de todo lo que has vivido y toda esta experiencia que has tenido, tú crees que esta amenaza es real y crees que lo que se está haciendo, vamos, digamos, por buen camino? ¿Y qué son las cosas más importantes para controlarla en caso de que sea real? Mira, cuando se nombra o cuando se charla o se dice la palabra amenaza, para mí es como ponerse de pie, ¿no? El tema amenaza es algo muy importante, ¿sí? Por lo que involucra esa palabra. Es una palabra que merece mucho respeto y nunca olvidarse, ¿sí? Nunca olvidarse de que puede, la amenaza puede ser, y bueno, no voy a hacer muy hincapié porque si no me voy por las nubes, pero la amenaza puede ser cualquier tipo de amenaza. Sí, Desde adentro, desde afuera, desde una persona, desde varias personas. Entonces, como que no debemos bajar los brazos y saber que algo siempre nos puede estar amenazando la instalación. Entonces, yo creo que conformando, ya sea desde la cultura de la seguridad, concientizando y teniendo en cuenta qué medidas debemos adoptar en nuestras instalaciones o lugar de trabajo para, yo digo, espantar la palabra amenaza, es muy importante. Porque uno nunca sabe, Juan, cuándo puede llover. Entonces, si sabemos que podría, llevemos el paraguas, como un ejemplo. Pero tengamos en cuenta de que, bueno, a nivel mundial ha pasado, hemos tenido ese tipo de acciones. Entonces, bueno, han cambiado muchas veces los paradigmas a nivel mundial. Entonces, no dormirse, estar atentos. Y esto, como sabemos en este tema puntual, es dinámico. Y esto puede variar. Entonces, lo bueno es estar despiertos. estar despiertos, de acuerdo. Y el tema de lo que dices tú, el tema de estar revisando estos roles y entendiendo los roles y cuáles son los roles que existen y cuáles son sus responsabilidades y por qué estas responsabilidades están definidas, es que es crítico. Todo vuelve al tema de educación, ¿no? Y lo que decías tú, a ti te tocó ir múltiples veces, ¿no? Múltiples Sí, veces a las instalaciones, sí, sí, ¿no? sí, 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 No exactamente. era una cosa fácil. Aquí nuestra audiencia nos Sí. está haciendo una pregunta. Erika Herrera nos pregunta, ¿en Argentina han tenido que atender algún evento o incidente de seguridad física que estuviera relacionado con algún acto doloso? Mira, hago un paréntesis, ¿no? Yo también, además de trabajar en seguridad física, Ujú. tengo y siempre agradezco, ¿no? La oportunidad de ya hace varios años de ser partícipe de trabajar en las guardias de emergencia dentro de la Argentina, ¿sí? La El respuesta. grupo de trabajo se llama exactamente Sistema de Intervención de Emergencias Radiológicas y Nucleares. Yo estoy Claro. de guardia cada mes y medio. No voy a explicar en detalles cómo funciona el sistema de emergencia, pero del organismo regulador, pero estoy como jefe de turno Sí. durante 7 días, las 24 horas, cada mes y medio, ¿no? Porque hay otros grupos de trabajo, de emergencias, como está el nuestro, Tú eres el que que contestas el teléfono. vamos rotando, sí. Y lamentablemente yo no sé por qué, no sé si pasa ahí en tu país, pero las emergencias siempre pasan de madrugada o de noche. Pero bueno, sí, Obvio. hay que estar atento, no duerme, no duerme. Entre 3:30 y 4:45. Terrible. Ya no sabes si es el despertador o es el teléfono de guardia que está sonando. Pero no, gracias a Dios Claro. no suena muy seguido, ¿no? Sí. Pero con respecto a lo que nuestra colega recién preguntaba, hubo un ejemplo y un caso real que pasó en Argentina, en una instalación que se dedica en el sur de la Argentina, en una provincia de Neuquén, que se dedica a perfilajes de pozos, ¿sí? Petroleros,
comúnmente se utilizan varios tipos de radioisótopos. En este caso se utiliza, en esta empresa, tiene varios radioisótopos, bueno, y utiliza una fuente sellada que es de cesio-137. Hubo un evento de que una persona que es algo público, ¿no? Porque fue público, lo puedo contar tranquilamente. La persona que trabajaba, o sea, que sabía manipular este tipo de material, esta fuente sellada de cesio-137, por algún motivo, que no vaya el caso en este momento, una noche, una madrugada, entró a esa instalación, ¿sí? Con otra persona, en cómplice, redujo al guardia de la seguridad del perímetro de la empresa privada y robó del búnker un contenedor con una fuente sellada 137, de cesio. Perdón. Imagínate. Y esta persona, a las horas de haber realizado eso, llamó por teléfono pidiendo un rescate económico. Llamó por teléfono a los directivos, a uno de los directivos de esta industria. Claro. De la misma Gracias compañía. a Dios, exactamente, gracias a Dios, como nosotros decimos en Argentina, Dios es argentino, y esta persona que recibió el llamado tenía el identificador de llamadas activado. No, pero me Sí, olvida. gracias Sí, a Dios. Entonces era esta persona profesional. cuando llamó pidiendo un rescate económico de varios miles de dólares, no diciendo su nombre, la persona pudo obtener el ID y tenía el número y rápidamente, bueno, es otra charla, pero pudimos rápidamente poder tener en nuestras manos, bajo resguardo, esa Qué fuente bueno, sellada. Y qué eso bueno. es una amenaza, podríamos decir, de un insider. Vos fíjate, Claro, una persona que sabía cómo manipular el contenedor, cómo todo. transportarlo, cómo Ese es el manejarlo. típico insider Entonces, threat. Es típico. exactamente. Correspondiendo a la consulta que hizo nuestra colega, hubo este caso en la Argentina, si no recuerdo, fue en el 2007, 2006, creo que fue por ese año que pasó eso. Y la verdad que nos quedamos asombrados porque ni el director de esa empresa, ni nosotros, ni en muchos países donde se ha contado esta experiencia real, ¿no? Y uno la cuenta como lección aprendida, ¿no? Claro. Nos hubiéramos ocurrido que, porque, bueno, por eso se cometen otros ilícitos, pero otros ilícitos que se cometen es porque quizás cuando se transporta el material se roba el vehículo y no es el objetivo ese material, Como gracias en, a sí, Dios. han pasado en varios países así, sí. Entonces se comete el ilícito de robar ese transporte para desarmar ese Claro. vehículo y venderlo en autopartes o cometer otro ilícito con ese transporte. O quizás Sí, existen por ahí contenedores de transportes que son tan lindos los contenedores, tan llamativos, que quizás a las personas que quieren hacer un acto, que se quieren llevar ese contenedor porque les encanta esa valija rígida en color amarillo, no saben que adentro hay un equipo sí. que... Pero bueno, Pero nada. y no ha pasado nada, gracias, porque en ese momento me imagino que ustedes le prestaron el dios a ese país y no pasó nada, ¿cierto? Entonces Argentina le prestó Exacto. Dios a estos países y no pasó nada mientras tanto. Dios está en todos lados, por está de guardia con Yo nosotros, las sé. 24 horas también. Pero me parece increíble esas lecciones. Yo siempre soy de los que piensa que esas lecciones reales de lo que ha pasado son Sí, la mayor educación. sí, Tienen que ser parte de la educación sí. para la creación de cultura de seguridad. Y como te Eh, decía, Juan, a mí me gusta contar mucho en las charlas, en las reuniones, en donde tengo una oportunidad, las lecciones vividas, aprendidas, claro, tanto de uno propio, cuando tuve que hacer alguna intervención, como de colegas, ¿no? total, Eso multiplicarlo es una enseñanza muy valiosa. es fabuloso, Porque es siempre se fabuloso. tiene que pensar de que si le pasó a un colega en un rubro muy parecido al nuestro, ¿por qué no puede pasarte a vos? ¿Por qué no puede pasar en tal país? ¿Por qué? Entonces, eso es algo que es muy valioso. Sí. Esa es una gran lección, Sergio, nos puede pasar a todos. Sergio, ha sido Juan, increíble charlar contigo, verte igualmente, otra un placer. vez y espero verdaderamente sí estaré en Buenos Aires pronto y te buscaré para sentarnos a charlar de nuevo, ¿no? Las puertas Gracias, abiertas, gracias por estar con nosotros. por favor, y gracias por la invitación y quiero también agradecer al organismo regulador y a mi jefe por darme el lugar para poder estar con ustedes. ¿Eh? Y nosotros también. Gracias, muy Gracias, amable. nosotros también les agradecemos. Gracias y cuídate. Chao. Bueno, gracias por estar con nosotros para charlar de estos temas de roles y responsabilidades. Espero que nos veamos la próxima semana, perdón, dentro de 15 días, para seguir hablando de seguridad física. Un abrazo y nos vemos pronto.